Bien, chicos, muy buenos días. Te saluda el profesor Álvaro ya para empezar con la clase del curso de química. Hoy tenemos clase de química, ¿ya? Y nuestro tema dentro de la clase de química, pues como puedes ver, es estado gaseoso. Bien, dentro de la química te comento, ¿no? Bueno, tú sabes que, ¿no? Los estados, ¿no? Que normalmente estudiamos en el curso de ciencias, estado sólido, líquido, gaseoso, ¿verdad? Pero dentro de esos tres estados, el que más se estudia es el estado gaseoso. ¿Por qué? ¿Por qué el estado gaseoso? Porque el siguiente capítulo no es estudiar el estado sólido o estudiar el estado líquido, ¿no? Nuestro tema es el estado gaseoso, ¿no? Y es muy importante. ¿Por qué? Por ejemplo, dentro de un motor, por ejemplo, dentro de un motor, al combustionarse, ¿no? El combustible que se esté empleando, ¿no? Se libera, ¿no? Se libera una gran cantidad de energía debido justamente a la expansión de un gas, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de gasolina, por ejemplo, ¿no? Cuando la gasolina es sometida, pues, de repente a una chispa, fuego, ¿no? Entonces, ese gas tiende a explotar, se expande rápidamente. Esa expansión genera un movimiento dentro del pistón, pues, del motor, ¿no? Y eso justamente es lo que provoca, ¿no? Que el auto se mueva. O sea, ocurren una serie de eventos, ¿no? Unas compresiones y expansiones de un gas. Entonces los gases son muy importantes, este, bueno, son muy importantes y tenemos que estudiar, ¿no? Aprendizajes esperados. Comprende las propiedades y variables del estado gaseoso. Resuelve diferentes problemas aplicando la ecuación universal de los gases. Bueno, acá hay una pequeña lectura, te invitaría a leerlo. Ya, eso ya lo puedes hacer con paciencia. Definición de estado gaseoso. Es uno de los estados de agregación molecular de la materia. Es un fluido que tiene por característica ocupar totalmente el recipiente que lo contiene. Si yo tomo un poco, por ejemplo, de dióxido de carbono, CO2, lo coloco dentro, un poco, ¿no? Un poco de gas, lo tomamos y lo colocamos dentro de un recipiente, una botella, ¿no? Puede ser. Entonces, este gas va a tender a ocupar todo el espacio contenido dentro de la botella. Va a ocuparlo todo, ¿no? Donde las moléculas en su interior están en constante movimiento. Esa es una característica muy importante, ¿no? A mayor temperatura, mayor movimiento de las moléculas del gas, conservando su energía cinética y manifestando repulsión intermolecular, originando que el gas tenga volumen y forma variable. Así es, un gas tiene volumen y forma variable. No tiene un mismo volumen, no es como de repente, ¿no? En este caso, por ejemplo, acá yo tengo un vaso, ¿no? Este vaso tiene una forma y tiene un volumen definido, a menos pues que lo tire al piso y se rompa, pues, ¿no? ¿No? Como que en ese caso ya su forma ya va a ser, la voy a alterar, ¿no? Su volumen va a seguir siendo el mismo, pero su forma se va a alterar. En este caso, en el caso del gas, ¿no? Un gas tiene una forma y un volumen variable, no es definido. Propiedades generales de los gases. Todos los gases son expansibles. Se pueden ocupar un mayor espacio o ocupan un mayor espacio, el espacio posible debido a la alta energía que poseen. Compresibilidad, o sea, un gas yo lo puedo comprimir, lo puedo expandir. ¿Qué es difusión? Es el desplazamiento de las moléculas gaseosas a través de un medio gaseoso o líquido debido a alta energía cinética. También hay efusión, es el desplazamiento de las moléculas gaseosas a través de materiales porosos debido a un pequeño volumen molecular. Muy bien. Variables del estado gaseoso, que era uno de los aprendizajes esperados. De un gas, ¿qué tengo que saber? ¿Qué tengo que conocer? Un gas tiene un volumen, ¿ya? Está determinado por el volumen del recipiente que lo contiene. Si un gas está así libre en el medio ambiente, ¿cómo puedo hablar del volumen que tiene un gas? Para hablar del volumen de un gas, ese gas debe estar contenido en un recipiente, ¿sí? Una botella, un frasco, no sé, ¿sí?
Equivalencias, ya ahí las tenemos. Un litro equivale a 1000 mililitros o a 1000 centímetros cúbicos. Un mililitro es un centímetro cúbico, un metro cúbico es 1000 litros. Bueno, esto te está repitiendo lo anterior, ¿no? Y un pie cúbico es 28,32 litros. Profe, ¿tengo que memorizarme esto? No necesariamente, ¿ya? No es necesario memorizar eso. Por ahora al menos. Bien, seguimos. Acá dice lo siguiente. Un ratito voy a hacer algo rapidito. Ya está. Ahora sí. Presión. Está determinada por el choque del recipiente que realizan las moléculas contra las paredes del recipiente que lo contiene. Eso es la presión, ¿sí? Ahora, mira, está determinado por el choque del recipiente, ¿no? Ustedes habrán visto videos en YouTube, en TikTok, ¿no? De gente que agarra una botella llena de gaseosa y le mete unas pastillitas, ¿no? De algún alcalino, ¿no? O algún efervescente, le dicen así. Meten las pastillitas y lo tapan, ¿verdad? Lo tapan. Lo que pasa es que este efervescente reacciona, ¿no? Y libera mucho gas. Ese gas no tiene a dónde irse, ¿no? Entonces incrementa la presión en el recipiente que lo contiene. Incrementa la presión. ¿Cómo es? Si es que es plástico el recipiente, ¿no? Va a expandirse un poquito, pero va a llegar un punto que no va a soportar la presión y explota, ¿ya? Es debido a que justamente a la presión. Recuerda, la presión se está determinada por el choque, ¿no? Determinada por el choque del recipiente que realizan las moléculas contra las paredes. Eso es la presión. La temperatura, también un gas tiene una determinada temperatura, ¿no? La temperatura, mis estimados estudiantes, en el sistema internacional se mide en Kelvin y la temperatura está relacionada con la velocidad de las moléculas, ¿ya? Por si acaso, ¿ya? Por si acaso. Está relacionada con la velocidad de las moléculas. Mientras más velocidad, mientras más velocidad tenga las moléculas del gas, mayor va a ser su temperatura, por si acaso, ¿ya? Claro, claro. Claro, claro, muy bien, correcto, correcto, alumno. Por ahí me escriben, profe, ¿y qué hay cuando no meten pastillas en la gaseosa, pero solo la agitan? Claro. Esa agitación produce, pues, justamente la liberación del gas que está contenido, ¿no? Porque el gas está gaseosa, ¿no? Eso que conocemos como gaseosa es porque dentro del agua, ¿no? Están ahí justamente metidas esas moléculas de gas, ¿no? Que al cambiar la temperatura ambiente, por ejemplo, se liberan, ¿no? Ven que esas burbujitas van saliendo y saliendo, ¿no? De la gaseosa cuando tenemos servido en un vasito, ¿no? Ven que van saliendo ahí las burbujitas. Muy bien. Pero el efervescente agiliza eso, ¿no? Sale muchísimo más rápido. Muy bien. Muy bien, chicos. Seguimos, seguimos. Bien, la temperatura. La temperatura en Kelvin, que es la que tú tienes que aprender, para encontrar una temperatura en Kelvin, a la temperatura en grados centígrados le aumentas 273, nada más. Entonces, yo hago una pregunta. A ver, ¿dónde está mi herramienta? Acá está, listo, ya la tengo. Primera pregunta. A ver, chicos, miren, atención, ¿ah? ¿Cuál es la temperatura promedio o normal del ser humano? Ujú. ¿Cuál es la temperatura normal que debe tener un ser humano? Para decir, bueno, que está saludable, pues, ¿no? ¿Sí? A ver, ¿cuál es? ¿Alguien? ¿Nadie? Alguien por ahí me parece que está hablando. Profe, 28, por ahí. 28. No, no es 28. 28 ya es cadáver, ya. La temperatura promedio alumnos, ¿no? 37 grados centígrados.
o 37 grados Celsius, que es lo mismo, ¿ya? Esa es la temperatura promedio de una persona, la temperatura que debe tener para considerarla saludable. Bueno, si tiene más, por ejemplo, si tiene 38, 39, entonces pues esta persona está con fiebre. Bueno, si tiene 40, peligro, ¿no? Si tiene O sea, 40 pero grados, puede causar una convulsión ahí, ¿no? claro, 40 grados ya es muy peligroso, ¿no? A veces pueden llegar hasta 42 y ahí ya pues prácticamente están al borde de la muerte, ¿ya? ¿Sí? Con 40 grados una persona se siente bastante mal. Mira, solamente de 37 a 40, mira que son 3 grados en la temperatura nada más. Ya una persona se siente mal y puede llegar a 42, pero ya es un caso bastante crítico, ¿no? Ni siquiera es recomendable que una persona tenga mucho tiempo esta temperatura, ¿no? Inmediatamente hay que tratar de bajársela, ¿no? Como sea, con alguna pastilla. Bueno, obviamente con esta temperatura es indispensable que la persona vaya al médico de emergencia, ¿no? No es normal, lo que es normal, 39 grados centígrados, 38, o sea, eso indica una pequeña, bueno, que hay una infección, ¿no? Algo está pasando dentro de nuestro cuerpo, pero 40 ya es algo, pues, que ha salido de control, ¿no? Nuestro organismo no lo está controlando ya. Entonces requiere la intervención del médico, obligatorio, ¿no? Esto acá con 38 podemos ponernos unos pañitos, ¿no? ¿Sí? Y normal, ¿no? Pero si ya se incrementa y no lo podemos controlar, tenemos que ir inmediatamente al médico. Ahí sí. Bien, chicos, entonces, pero yo te había mencionado esta temperatura, ¿no? 37 grados centígrados. En Kelvin, ¿no? ¿Cómo hago para convertir estos grados centígrados a Kelvin? Si tú quieres expresarlo en Kelvin, lo único que tienes que hacer es a tu temperatura en grados centígrados, que es 37, ¿cuánto le vamos a sumar? 273, nada más. Y si sumamos eso, eso sale 310, ¿no? 310 no se pone grados, ¿no? K, 310 Kelvin. A los grados centígrados sí se ponen los grados centígrados, pero a los Kelvin no, a los Kelvin simplemente se pone 310 Kelvin. No, no existe el término grado Kelvin, ¿ya? Kelvin simplemente, 310 Kelvin. Bien, lo usual es que tú conviertas de centígrados a Kelvin, eso es lo normal, ¿ya? Pero, bueno, ya, nada más, nada más. Esto no se usa, ¿ya? Casi no se usa. Bien, después, ¿qué es un gas ideal? Un gas ideal, como su mismo nombre lo indica, ahí, ¿no? Como su mismo nombre lo indica, se trata de un gas que escapa a los comportamientos reales que sufren todos los cuerpos. Es necesario construir imaginariamente un modelo al cual describa dicho comportamiento cuyas características se basan en los siguientes postulados, ¿no? Que corresponden a la teoría cinético-molecular. Las moléculas de los gases son puntuales, poseen masa pero volumen despreciable y se desplazan en distintas direcciones. Las colisiones moleculares contra las paredes son elásticas, es decir, la velocidad de las moléculas antes y después del choque son iguales. Eso estamos hablando de un gas ideal, ¿eh? Lo que pasa es que cuando ocurre un choque de una molécula contra la pared del recipiente, eso libera energía y esa liberación de energía pues produce calor. O sea, hay una transformación de energía cinética en energía térmica, ¿ya? Muy bien, y esa energía térmica pues la absorbe el recipiente y luego se pierde en el medio ambiente, pues, ¿no? Pero acá dice que no, ¿no? O sea, además, ¿no? Digamos que la molécula choque con una velocidad de 100 metros por segundo contra el recipiente. Choca y cuando rebota, se supone que acá, si es un gas ideal, si choca con 100, rebota con 100. Pero en realidad no es así. Si choca con 100 metros por segundo, cuando rebota, ya rebota, pues digamos, con 99. Un ejemplo, ¿no? Un ejemplo, por si acaso. ¿Ya? Un ejemplo.
Ya, las interacciones moleculares son nulas, es decir, las moléculas no se atraen ni se repelen. Bueno, esa es la consideración un gas ideal, ¿no? Ecuación universal de los gases. Esta ecuación, mira, en términos generales, sencillos, cortos, rápido, porque nos gana la hora. Presión por volumen para un gas debe ser igual a R, que es la constante universal de los gases, por T, que es la temperatura, por N, que es el número de moles del gas. ¿Ya? El número de moles de un gas, recuerda que se encuentra dividiendo la masa del gas entre su peso molecular. También hay otra forma, una forma acá de encontrar N. Mira acá. Tú te das cuenta que dentro de la fórmula aparece el R acá. Creo que todos se han dado cuenta de esto. Acá hay un R. Pero si te das cuenta acá, R es 0,082, 62,4, 8,3. Profesor, ¿cómo es eso? ¿Cuál R voy a reemplazar en la fórmula? Todo depende de la presión. Si la presión está en atmósferas, vas a reemplazar este R. Si la presión está en milímetros de mercurio, está mmHg. Si la presión está en milímetros de mercurio, este valor de R debes usar. Y si la presión está en kilopascales, este R debes usar. O sea, todo depende de la presión. Presión en atmósferas, presión en milímetros de mercurio o presión en kilopascales. ¿Ya? Cualquiera de esos. A ver, un ratito. Ya está, listo. Entonces, todo depende de eso. Ahora, vamos a los ejercicios, ¿ya? A condiciones normales. Hay esta palabrita, condiciones normales. A estas condiciones la presión y la temperatura tienen los valores siguientes. O sea, si en un problema te dice, ¿no?, que un gas se encuentra en condiciones normales, significa que la presión es una atmósfera o, que es lo mismo, 760 milímetros de mercurio. La temperatura es 0 grados centígrados o 273 Kelvin. Y a condiciones normales, un mol de un gas ocupa un volumen de 22,4 litros. Ya, por si acaso. Aquí tienes un resultado de Wikipedia. Ay, se activó ahí mi celular. Listo, chicos. Con esto estamos listos para los problemas. Pregunta número 1. Pregunta número 1. Ya dice, ¿qué volumen ocupa 4 moles de cierto gas a condiciones normales? Bien. Primero, ¿qué debes saber? Que a condiciones, SCN significa condiciones normales. ¿Ah? A condiciones normales, un mol de un gas, ¿qué volumen ocupa? Lo acabo de mencionar recientemente. Un mol de un gas ocupa 22,4 litros. ¿Ya, chicos? Si un mol ocupa 22,4 litros, yo hago una pregunta. 4 moles, ¿qué volumen ocupará? Esto es una regla de 3 simple. X es igual, ¿qué se hace? Se multiplica estos dos, ¿no? Cruzado. 4 por 22,4 y lo dividimos entre 1, entre el de acá, entre el otro que está sobrando ahí. Y eso de ahí sale 89,6 litros. Chicos, chicas, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta que tenga? ¿Se entendió? Vamos, chicos, al menos una manito arriba, pues, por lo menos. Sí, me entendieron. Entendí, profe. Ya está. A algunos no les gusta mucho prender su micrófono, ya, pero mínimo, pues, no, tu manito arriba, pues, no la de
La de las emociones, no sé cómo se llama, ya me olvidé. Claro, esa que ha puesto ahí ahorita Claudia. Mínimo, pues. ¿No? ¿Entendido? Ya todo su manito arriba, pues yo ya sé que entendieron. Si nadie levanta su manito, su macho ya. Problemas. Entonces, mínimo tienes que preguntar, pues, ¿no? El que no levanta su manito tiene que preguntar. Y si no levanta su manito, pues le haré la pregunta yo, pues, ¿ya? ¿Qué les parece? ¿Ya? Listo, chicos. Entonces, pregunta uno, ya está. Por ahí que nos va a ganar el tiempo, parece que vamos a tener que volver a ingresar nomás, chicos, para terminar lo que falta, ¿ya? Dice, a ver, media mol de un gas a condiciones normales, ¿qué volumen ocupa? Media mol. Ya, pues fácil, ¿no? Si un mol ocupa, ¿qué volumen ocupa un mol? ¿Te acuerdas? Dime, prende tu micrófono. Un mol de un gas, ¿qué volumen ocupa? Lo acabo de decir, 22,4 litros. 22,4. No te olvides de eso, siempre. ¿Ya? A condiciones normales, acá dice. Si un mol ocupa 22,4 litros, medio mol, En la mitad, 11,2. la mitad, bueno, claro. De frente, ¿no? No necesito hacer la regla de tres simple, de frente X es igual a la mitad de 22,4, que sería 11,2 litros. Facilito, ¿ya? Espero que esté claro. Borramos y seguimos. Pregunta 3. ¿Qué volumen presenta? A ver cómo estamos con el tiempo. Sí, parece que se alcanza. ¿Qué volumen presentan 4 moles de gas a 127 grados centígrados y 4,1 atmósferas de presión? Ya. 4 moles de un gas. Eso representa dentro de las variables de la ecuación universal de los gases. Recuerda que la ecuación universal de los gases es esta formulita, pavo ratón. Así es una forma de, una mnemotecnia para memorizarlo, ¿no? Pavo ratón. Presión, volumen, R es la ecuación universal de los gases, T temperatura y N número de moles. Chicos, ¿qué es esto? La Presión, temperatura. volumen, muy bien, temperatura. ¿Qué es el 4,1? 4,1 atmósferas, ¿qué es? Vamos, chicos, vamos. Uy, mira, traten de prender su micrófono nomás siempre, chicos, por favor. A veces me escriben por el chat y a veces no aparecen acá las notificaciones de que alguien me ha escrito. 4,1, no, de presión, ya, pues chicos, hay más claro no puede ser, esa es presión. Ya está. Entonces, ¿qué volumen? Como a mí me preguntan volumen, entonces yo despejo V. V sería igual a R por T por N entre P. A ver, ¿quién me dice? R. ¿Te acuerdas que habían 3 valores de R? ¿Qué valor de R debo emplear? Si es que la presión está en atmósferas. ¿Te acuerdas? 0,082. 0,082. Ese es el valor de R que tú vas a usar. ¿Por qué, profesor? ¿Usted cómo sabe o cómo sabe mi compañero? ¿Por qué? Porque la presión está en atmósferas. Cuando está en atmósferas, R, perdón, es 0,082. Reemplazamos 0,082 por T, que es 127 grados centígrados, ¿no? Pero esto hay que convertirlo a Kelvin. ¿Cuántos Kelvin es esto? La temperatura sería 127 más 273, pues sí. Bien, entonces, estos 127 grados centígrados, como lo estaba mencionando, tiene que estar expresado en Kelvin, bueno. Entonces, a los 127 grados centígrados, yo le tengo que sumar 273. Y esta suma de acá es 400. Eso significa que el valor de la temperatura que debo reemplazar en la fórmula no es 127, sino 400 Kelvin. O simplemente 400. ¿Qué es N? El número de moles, y el número de moles es 4. Todo esto dividido entre la presión. ¿Cuánto es la presión? 4,1. Bueno, en esta parte no te voy a exigir que me resuelvas así estrictamente que hagas tus operaciones, ¿no? Sino, bueno, puedes hacer uso pues de la calculadora. ¿Ya? Tú puedes hacer uso de la calculadora. ¿Me pueden confirmar si es que el resultado es 32? A ver.
porque como es 400, esto hace que la coma decimal corra 2 lugares. 1, 2. Sería 8,2 y se anulan esos dos ceros. 8,2 entre 4,1, 4,1 ABA 1, 4,1 ABA 2. Quedaría 2 por 4 por 4. 2 por 4, 8 por 4, 32, ¿no? Sí sale. 32, ¿qué? Litros. ¿Ya? 32 litros. Esa sería la respuesta para la pregunta número 3. 32 litros. Chicos, ¿entendieron alguna pregunta? Vamos, chicos. ¿Sabes lo que tienes que hacer? ¿Entendieron, chicos? Si no entendiste, ¿qué es lo que más se te complica aquí en esta parte? La fórmula no creo, porque la fórmula simplemente es esta, ¿no? Pavo ratón, nada más. ¿Qué te piden? Volumen, despejas volumen. Despejas volumen, volumen solito. Dime, Jordan. Profesor, una pregunta. ¿El R qué viene a representar? R, R es, a ver, se le conoce como la constante, ¿no? R es una constante, constante universal de los gases, se le llama, ¿no? Constante universal de los gases. ¿Ya? Por si acaso. Eso es el valor de R. Y esa constante puede tomar 3 valores, dependiendo de la presión. Como está en atmósferas, vale 0,082. ¿Ya? Eso sería todo. Hay que tener cuidado con R nada más. Y la temperatura siempre en Kelvin. ¿Ya? No te olvides. Temperatura en Kelvin. Bien, borramos. Un ratito, chicos. Bien, seguimos. Siguiente pregunta. Chicos, vamos a demorarnos un poquito. Dice, ¿cuántas moles? Cuando dice cuántas moles, tú sabes que la ecuación universal de los gases es esta, ¿no? Pavo, ratón. ¿Sí o no? Cuando dice cuántas moles, ¿qué me están preguntando? P, V, R, T o N. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué letra me están pidiendo? ¿El R? N, ¿no? ¿Cuántas moles? El número de moles viene representado por la letra N. Contiene una muestra de 800 litros de un gas. ¿Qué es 800 litros? Presión, volumen, temperatura, R. ¿Qué es 800 Volumen. litros? Volumen. Muy bien. De un gas a 127 grados centígrados. ¿Qué es esto? Temperatura. 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 Y 0,082 atmósferas. ¿Qué es esto? El R. R, no. 0,082 atmósferas. ¿Qué es? Esto es la La presión. 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 Y como me piden el número de moles, despejo N. De aquí, de esta fórmula, yo debo despejar N. Si dejo a N solito, R y T se van a dividir acá, ¿sí o no? O sea que P por V se divide entre RT y eso sería igual a N, ¿no? Que N lo puedo poner acá, pues, para mi conveniencia. Reemplazo. ¿Cuánto vale la presión? 0,082 por 127. 0,0 No, por 800. por V, 800. 800. Sobre R. ¿Cuánto vale R si la presión está en atmósferas? 0,082. ¿Sí o no? Y lo reemplazamos acá, pues. 0,082 por T. ¿Cuánto es T? 127. 127 grados centígrados. ¿Está bien que reemplace aquí 127? ¿O está mal? ¿Qué opinan? Sería 427. Sería... Está mal, ¿no? Claro, está mal. No se pone el 127. ¿Por qué, profesor? Porque esta temperatura está en grados centígrados. Esta temperatura debe estar en Kelvin. Y para pasarlo a Kelvin, ¿qué se hacía con el 127? ¿Se le sumaba cuánto? 200. 273, ¿te acuerdas? Y esto es 400, pues ya lo hicimos en el problema anterior. O sea, acá sería 400.
Se eliminan el 0,082 y 800 entre 400 sería 2. 2. N representa el número de moles, o sea, 2 moles de un gas. Nada más. Esa es la respuesta. ¿Qué les parece, chicos? ¿Ya está? Ya está, prácticamente ya está desarrollado el tema, ¿no? Lo más importante y necesario de la clase ya lo tienes aprendido. ¿Ya? Vamos a hacer una preguntita más. Bueno, ya, a ver, vamos a hacer esta, ¿ya? La 5. Pregunta 5, dice, calcule el volumen, ya, el volumen es lo que me están pidiendo, volumen, calcule el volumen, que ocuparía 4 moles de un gas, esto es N de un gas a 27 grados centígrados, esto de Temperatura y presión. temperatura, y esto, este mmHg son milímetros de mercurio, eso es presión. Formulita emplear, pavo ratón. ¿Qué quiero yo? El volumen. Despejo el volumen. Aquí está el volumen. P lo boto a dividir. Chao, P. Te vas, P. Te vas a dividir al otro lado. Y reemplazo. ¿Cuánto vale R? Si es que la presión está en milímetros de mercurio. Vamos, páginas anteriores de tu libro. Tienes que ayudarme con eso. 62,4. Correcto. Si la presión está en milímetros de mercurio, el valor de R es 62,4. Alumno, cuéntanos, ¿en qué página está esa información? 334. Ya, escucha, por favor, escucha, nota por ahí rapidito, 334, ahí están los valores de R. Si es que está en milímetros de mercurio, 62,4. Y reemplazas, ¿no? 62,4 por T, que es la temperatura. Ay, 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 la temperatura no está en Kelvin, está en grados centígrados. Para pasarlo a a Kelvin, perdón, al 27 se le suma 273. ¿Cuánto es esta suma, chicos? 300, ¿no? Entonces acá sería por 300, por N. ¿Cuánto vale N? 4 moles, ¿no? 4. Entre la presión, 124,8. 62,4 es la mitad de 124,8, ¿te das cuenta? 62,4 ABA 1, 62,4 ABA 2. Mitad 1, mitad 2. 300 por 2 son 600. Obviamente el volumen se mide en litros. 600 litros. ¿Qué te parece? Muy bien, chicos. Recuerden las páginas anteriores, chicos, o la página que le mencionó su compañero, 334 creo que dijo. Ahí están los valores de R y ahí dice por qué se usa tal o cual valor, ¿ya? Como está en milímetros de mercurio, R vale 62,4. Bien, chicos, ahora sí, con esta preguntita estamos terminando la clase del día de hoy.